Es un placer darles la bienvenida en este curso de Buenas Prácticas Infancias Protegidas. Es una propuesta que nos invita a reflexionar y a trabajar en conjunto a uno de los desafíos más urgentes y sensibles que enfrentan nuestras sociedades: garantizar los derechos de las infancias y las adolescencias. En este curso surge el trabajo en conjunto entre el ISC y el Ministerio de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Busca consolidar una política pública que transformó la gestión en el gobierno de la ciudad y fomentar el intercambio con gobiernos de todo el país, para replicar y adaptar estas herramientas a cada una de las jurisdicciones del país. Esperamos que en esta jornada nos inspire y nos motive a seguir construyendo juntos políticas públicas más justas, eficientes y transformadoras. Muchas gracias a todos. Bueno, bienvenidos a este espacio. Vamos a arrancar con un bloque y van a ser 3 en total. Vamos a tener, en principio, la introducción para entender la situación actual de las infancias a partir de indicadores que nos permiten comprender y dimensionar la realidad. Después vamos a exponer los principales puntos de la Ley 269, Deudores Alimentarios Morosos, y su modificación, que fue en diciembre del año pasado, por la Ley 6771. Y finalmente vamos a cerrar este encuentro con las experiencias que tuvimos de articulación de la Subsecretaría de Registros con otros organismos de gobierno que nos han permitido compartir buenas prácticas, coordinar acciones y fortalecer el alcance de las políticas vinculadas al cumplimiento de la Ley 6771. Ahora vamos a darle el espacio, entonces, a Julieta Izcurdia, representante de la organización Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, ELA. Ella es abogada por la Universidad de La Plata y magíster en Derechos Humanos, también profesora de Política Fiscal con Perspectiva de Género en posgrado de la UBA. Bueno, muchas gracias por la invitación. Mínimamente contarles qué es ELA, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género. Es una organización no gubernamental de la sociedad civil feminista fundada hace un poco más de 20 años por abogadas. Actualmente el equipo está formado también por sociólogas y comunicadoras, y la invitación un poco a esta conversación, a este intercambio, es para compartir nuestra mirada sobre la agenda vinculada con la obligación alimentaria y algunas herramientas que venimos monitoreando, también impulsando su utilización e intercambiando con diferentes actores y decisores y decisoras públicas para garantizar el acceso a la justicia, mitigar la violencia económica por razones de género y, en definitiva, impulsar el cumplimiento de la obligación alimentaria para los niños y niñas, ¿no? Entonces, un poco mi idea es repasar brevemente en qué va a consistir la presentación. Me voy a poner el temporizador para no extenderme, así también hay tiempo para las demás presentaciones y algún intercambio. Ojalá. Mi idea es comentar brevemente un marco más vinculado con las estadísticas disponibles en nuestro país y en la ciudad de Buenos Aires sobre la violencia económica en Argentina, la violencia económica por razones de género. Después, mencionar algunos obstáculos en el acceso a la justicia para entender por qué hablamos de violencia económica cuando lo relacionamos con el incumplimiento de la obligación alimentaria. Después, comentarles algunas sentencias que hemos monitoreado en las que se reconoce el incumplimiento del deber alimentario como una manifestación de esta violencia económica. Otras sentencias en las que se ha aplicado la canasta de crianza, un indicador creado y publicado periódicamente por el INDEC, también cómo se ha usado en casos judiciales, y después algunas medidas novedosas para garantizar la obligación alimentaria también desde la justicia, pero que se vinculan mucho con los registros de deudores alimentarios. Bueno, algunos datos que dan marco un poco a nuestra forma de ver este tema, ¿no? Por un lado, tenemos datos a nivel nacional que muestran que 1 de cada 2 mujeres en nuestro país ha sufrido violencia doméstica en algún momento de sus vidas, y entre ellas
es decir, el 50%, entre ellas el 23%, manifestó haber sufrido violencia económica. En el caso de la ciudad de Buenos Aires, los datos son bastante coincidentes. Vemos que la violencia económica y patrimonial es el segundo tipo más reportado en encuestas de prevalencia. Este es un dato que produjimos en conjunto con la Dirección de Estadísticas y Censos de la ciudad de Buenos Aires en el año 2023. También vemos, según datos del Observatorio de Violencia Doméstica de la Corte Suprema, que representa, más del 30% de las denuncias realizadas en vínculos de pareja, la violencia económico-patrimonial. Y después, yendo al caso más específico del incumplimiento de la cuota alimentaria, vemos que, según datos de UNICEF bastante recientes, el 58% de las madres no reciben la cuota alimentaria cuando el progenitor no convive con sus hijas, perdón, el 56%. Tengo ahí algunas imágenes que me tapan la presentación, por eso leí mal este dato. Y el 68% la recibe de manera irregular. De quienes no reciben la cuota, también según datos de UNICEF, el 60% afirma que el progenitor tampoco se hace cargo de otros gastos, y entre quienes sí la perciben, el 24% considera que el monto es insuficiente para cubrir los gastos vinculados con la crianza. Solo el 10%, este es un dato que no es de UNICEF, sino de la provincia de Buenos Aires, del Ministerio de las Mujeres, lo produjo haciendo encuestas vinculadas con el incumplimiento de la cuota alimentaria. Allí las mujeres entrevistadas manifestaron que solo el 10% de quienes reciben la cuota regularmente consideran que es suficiente para cubrir los gastos, y entre los principales motivos relevados en las diferentes encuestas encontramos el principal, una falta de relación o mala relación entre los progenitores, o entre los padres con las madres e hijos, y en menor proporción la falta de ingresos, sí, la insuficiencia de los ingresos por parte de los deudores. A ver si puedo ver. Acá les traigo también un punteo muy breve, la encuesta es más extensa. Este es un informe cualitativo que impulsamos desde ELA en conjunto con el gobierno de la ciudad y el Fondo de Poblaciones de Naciones Unidas, donde lo que intentamos ver era las manifestaciones más sí, cotidianas de esta violencia económica, y encontramos que muchas veces el hecho de estar al cuidado de manera exclusiva de los hijos e hijas impide a las mujeres tener ingresos propios. En muchas ocasiones también genera endeudamiento para solventar gastos básicos de alimentación, de salud, de traslados. Y entonces esta desigual distribución de las tareas de cuidado también encontramos por algunas... Pueden ver algunos testimonios por ahí que ilustran mejor esto, sobre los que no tengo tiempo de explayarme, pero sí reproducen patrones estereotipados que terminan poniendo a las mujeres en mayor riesgo de sufrir violencia económica. Ahí identificamos algunos ejemplos como los hijos, las hijas testigos de agresiones como un modo para generar sufrimiento en las mujeres y por ende genera sufrimiento también en los niños y niñas. Muchas veces el incumplimiento de la cuota dispara a otros tipos y modalidades o ejercicios de la violencia, llegando incluso a casos de violencia sexual como mecanismo de extorsión para cumplir con la cuota alimentaria. Esto en casos más extraordinarios, pero lo vimos en esta investigación. También, obviamente, la vulneración de la autonomía económica, tanto de las madres como de los niños, cuando se incumple la cuota, y un impacto visible en muchos casos en la salud y el bienestar físico y psicosocial, tanto de las mujeres como de los niños. Y esto se refleja también en la dificultad para acceder a la justicia y entendiendo el acceso a la justicia desde un concepto más amplio que la justicia como el poder judicial, ¿no? El poder conocer los derechos, poder reclamar incluso en otras instancias, no solo la instancia judicial. El acceso a esos derechos, a la información, incluso es percibido como un laberinto muy difícil de atravesar, como procesos
largos, complejos, costosos, poco transparentes, que muchas veces hacen que las mujeres incluso desistan por desconocimiento a veces de, el reclamo de los alimentos, ¿no? Ahí algunos de los obstáculos que identificamos son la falta de patrocinio jurídico gratuito para poder hacer esos reclamos, el poco uso de la homologación de acuerdos cuando se accede al Poder Judicial, eh, la prohibición de indexación de la obligación alimentaria en varias jurisdicciones, la obligación, la percepción de la obligación alimentaria como una obligación tarifada con foco en los alimentantes y muchas veces no en los niños y niñas y sus necesidades. Después una serie de obstáculos formales, procesales, de notificación, cuando no es posible identificar a los deudores, de segmentación de procesos. Muchas veces hay procesos penales por violencia que no se encuentran, que no se coordinan, que no dialogan con los fueros de familia. Y otros obstáculos informales como la falta de asesoramiento. De hecho, hay estudios, estos son de la provincia de Buenos Aires, que muestran que más del 65% de las mujeres no conoce centros de atención o asesoramiento sobre estos temas, que casi el 50% tampoco conoce el alcance de la obligación alimentaria, hay demoras en los procesos, también se usan muchas estrategias dilatorias para no cumplir. Se ve una gran falta de perspectiva de género en los procesos judiciales y esto se replica a otras instituciones, ¿no? No solo la justicia. Nuestro foco quizás en estos temas está puesto acá por, digamos, por la expertise del área jurídica, pero lo vemos también en otras, desde otras áreas de trabajo. Y después un enfoque muy adversarial del tema que hace que se perciba el pago de la cuota alimentaria como una penalidad en lugar de lo que es parte de la responsabilidad parental, parte del derecho de los niños y niñas a tener una vida digna y conforme a las condiciones de vida de su familia, ¿no? Entonces, pasando a algunos de los ejemplos de sentencias que hemos monitoreado que reconocen este cruce entre incumplimiento de la cuota alimentaria y violencia económica, hay una publicación del Ministerio Público de la Defensa de la Nación, también bastante reciente, que releva una serie de sentencias en diferentes jurisdicciones que tienen la particularidad de tratarse en muchos casos de hogares monomarentales en situación de vulnerabilidad, donde la justicia lo que ha hecho es aplicar el artículo de la Ley de Protección Integral de las Violencias, que regula o describe en qué consiste la violencia económica y patrimonial, con foco en el ejemplo más vinculado con la limitación de los recursos económicos para satisfacer las necesidades de las mujeres, pero aplica a los niños y niñas, y también un artículo del Código Civil y Comercial que otorga el reconocimiento económico a las tareas de cuidado como parte de la manutención de los niños. Entonces, reconocen, por un lado, las tareas de cuidado como una parte de la obligación alimentaria, reconocen que el incumplimiento de la cuota implica una vulneración de los derechos de los chicos, porque hacen que la progenitora tenga que hacer un mayor esfuerzo y desgaste también personal en pos de atender muchas veces sola las necesidades de los niños y niñas, privando al grupo familiar completo del goce efectivo de sus derechos. En la mayoría de estos casos analizados también se reconoce la obligación de incorporar la perspectiva de género como parte de la obligación de garantizar un trato igualitario e imparcial en las decisiones, y enfatizan en las obligaciones que tienen los estados en sus diferentes jurisdicciones y niveles de decisión y de gobierno para proteger y erradicar las violencias por razones de género. Acá otra de las herramientas que teníamos para comentarles es la canasta de crianza, este indicador que creó el INDEC y que sirve como un valor de referencia para estimar cuánto destinan las familias a alimentar, a vestir, a garantizar la vivienda, a trasladar a los niños y niñas para sus tareas cotidianas hasta los 12 años. Tiene como principales componentes, por un lado, el costo mensual, que implica adquirir bienes y servicios para el desarrollo de los niños, y por otro lado, el costo de cuidado, teniendo en cuenta la valorización del tiempo que se requiere para esa actividad. Y ahí se suelen considerar, no se suelen, se consideran los salarios de las trabajadoras de casas particulares.
Este índice se define según tramos de edad. Ahora mi idea es mostrarles cómo estuvo valorizado en agosto, en la última medición. Y es especialmente útil cuando no se cuentan, no tenemos pruebas detalladas sobre las necesidades del hogar o sobre los ingresos del deudor alimentario. En general, se apunta a que esto sea un piso y no un techo para medir y para estimar el costo de crianza, porque deberían considerarse otras variables como la más básica, digamos, las condiciones de vida o las condiciones de ingreso de la madre, del padre, de los progenitores. Y en general, cuando se usa, permite distribuir los gastos de crianza de una forma un poco más igualitaria, desburocratizar el proceso cuando, por ejemplo, em, no hay posibilidad de cuantificar los ingresos del deudor, la deudora, porque no hay recibos de sueldo. En un contexto de tal informalidad laboral como la que tiene nuestro país, se vuelve bastante relevante este indicador. Esta es la última estimación que hizo el INDEC y que publicó en agosto. Ahí van a ver lo de los tramos de edad. Para niños menores de 1 año se estimó en 432.161 pesos, y así va aumentando según tramos. Bueno, aumenta en realidad de 1 a 3, vuelve a reducirse de 4 a 5, aumenta de 6 a 12. Ahí de nuevo, tiene en cuenta diferentes variables por edades para hacer esa estimación. Acá mi idea es comentarles que desde ELA venimos monitoreando el uso de este índice por la justicia. En 2023 pudimos relevar más de 20 sentencias que lo aplican, en 2024 más de 30, este año por ahora nos han llegado menos, pero bueno, ahí un disclaimer es que no es tan sencillo monitorear este tipo de sentencias, porque los casos suelen ser reservados por tratarse de cuestiones que involucran a la privacidad de las familias y demás, entonces no es tan sencillo acceder a esta información, pero sí hemos visto que han avanzado varias jurisdicciones en aplicar la canasta. Incluso hay iniciativas en algunas provincias para tener su propia canasta de crianza, reconociendo la heterogeneidad de nuestro país, ¿no? Y ahí lo que vemos es, por un lado, lo que ha permitido el índice es reconocer y analizar las tareas de cuidado en una perspectiva de género, fijar cuotas alimentarias incluso más altas que el índice, cuando se demuestra que el progenitor que no convive tampoco asume de forma proporcional o equitativa la responsabilidad en el cuidado cotidiano. Se ha usado como valor de referencia, no siempre como valor absoluto. Se fijan cuotas muchas veces teniendo en cuenta el salario mínimo vital y móvil, la facturación o los ingresos de los progenitores o del deudor. En general se aplica la carga dinámica de la prueba en estas sentencias, es decir, que se pone en cabeza del alimentante la responsabilidad de demostrar su situación económica para fijar y revisar las cuotas. También ha servido para actualizar de forma más rápida la cuota en contextos inflacionarios como los que hemos vivido y sostenemos. Después, también se suele aplicar el interés superior del niño como un principio clave en la fijación de la cuota alimentaria, teniendo en cuenta la realidad económica de los progenitores, las necesidades específicas de los niños. Acá las defensorías públicas han sido actores clave, respaldando la aplicación del índice y protegiendo o intentando que se aplique el interés superior del niño. Y también hemos visto la aplicación de los principios de proporcionalidad y razonabilidad a la hora de usar el índice o fijar las cuotas, teniendo en cuenta el estilo de vida que los niños tenían, si es que hubo una convivencia entre los progenitores antes de esa ruptura familiar, y a la situación económica del deudor. Luego, también hemos intentado, buscando herramientas para garantizar el cumplimiento de la obligación alimentaria, supervisar o monitorear y conocer otro tipo de medidas que se han impulsado. Y ahí, en general, se enmarcan en el artículo 553 del Código Civil y Comercial de la Nación, que
pone en cabeza de la justicia sí, la facultad de impulsar medidas razonables para garantizar la eficacia de las sentencias, que finalmente se ejecuten, ¿no? Ahí siempre que nuestra advertencia o mirada más crítica quizás es que el límite debería ser este principio de razonabilidad y el interés superior del niño. ¿Por qué digo esto? Ahora mi idea es también ejemplificar un poco ese límite, ¿no? Hemos encontrado sentencias que prohíben la salida del país o de las provincias, inscripciones en los registros de deudores alimentarios, la prohibición de ingreso, asistencia o participación en estadios, en eventos deportivos, eventos musicales, clubes, etcétera. También hemos visto suspensiones, cortes o recargos en servicios públicos o también en el uso de tecnologías de la información o la comunicación, la incorporación de la deuda alimentaria a facturas de servicios públicos. Esta es la que quizá a veces hace un poco más de ruido. Restricciones al oficio, a la profesión, a la actividad económica del deudor. Allí consideramos que hay que ser muy cuidadosos con ese tipo de medidas porque a veces van en detrimento incluso de poder cumplir con la obligación alimentaria. El incremento, hay que ver obviamente la realidad familiar y sobre todo el deudor, pero hay situaciones que por ahí son más complejas. Vimos también sentencias en las que se aumentaron tasas de intereses moratorios y embargos sobre los derechos hereditarios en casos en que el deudor estaba transitando un proceso sucesorio. Eh, Después hay muchas sentencias en las que se incorporan medidas que tienen que ser cumplidas por terceros, como intimaciones a empleadores a depositar el dinero adeudado por el demandado bajo apercibimiento de suspender su actividad, o sea, involucrar solidariamente a a otros sujetos, la aplicación del principio de solidaridad familiar, intimando a abuelos, tíos a cumplir con la obligación alimentaria. Esos son algunos ejemplos. Eso, intenté ser breve para cumplir con el tiempo, pero estoy a disposición para el intercambio y preguntas y lo que consideren relevante. Muy bien, muchas gracias, Juli. Hicieron algunas preguntas por el chat. em, Preguntan por qué la canasta es hasta los 12. Si quieres te las voy leyendo. Dale, y Hay dos. respondo juntas. Ah, bueno, y la otra es, eso, esa fue la única pregunta. Después tengo comentarios. Bueno, ahí no aclaré por ahí la parte más metodológica del índice, porque no tengo como la minucia de las decisiones. Sí, desde ELA tenemos algunas observaciones y hemos intentado hacer recomendaciones sobre el índice, porque así como no incorpora un tramo de edad mayor a los 12 años, tampoco, por ejemplo, eh, discrimina o discrimina en términos más positivos, ¿no? Pero no desagrega o incorpora los gastos que podría tener una familia con hijos con discapacidad, por ejemplo. Como hay datos que se escapan, es un índice que hay que en algún punto tomarlo con ciertos reparos porque no considera todas las, eh, sí, realidades. Pero sí creo que sería interesante, incluso pensando en las iniciativas provinciales que se están impulsando en algunas provincias de nuestro país, incorporar un tramo de edad más elevado, incorporar los costos de cuidar a niños, niñas, adolescentes con discapacidad. Si no hay más preguntas por el chat, de todas maneras los comentarios se los hacemos llegar a Juli para que ella también. Buenísimo. Bueno, ahí nos dicen gracias, te agradecen, Juli, te dicen excelente. Buenísimo. Cualquier cosa igual al finalizar, si quieren dejar pregunta y a quién está dirigido, también las podemos responder porque quizás a medida que va avanzando el encuentro van surgiendo más consultas y por ahí van linkeando otros temas, así que gracias. Bueno, ahora vamos a pasar al segundo bloque y este bloque está compuesto por tres personas. Primero, Agustín Ulanowski, que es director de Asuntos Registrales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Es abogado, especialista y magíster en Derecho Internacional de Derechos Humanos, profesor de Derecho Internacional Público en la Facultad de Derecho de la UBA. Después tenemos a Débora Rutelias, que es responsable de legales en nuestra Dirección de Asuntos Registrales del Gobierno de la Ciudad.
Ella es abogada por la UBA, especialista en Derecho de Familia, ex docente de la Universidad de la UNSA y Escuela Judicial, Caja de Prevención de la Política Federal. Y también tenemos en este bloque a Adriana Romero, que es subgerente del Registro de Deudores Alimentarios Morosos de la ciudad. Ella es politóloga por la UBA y profesora de Ciencias Sociales, también especialista en Gestión Pública por la UNTREF. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo están todos? Mi nombre es Agustín Uranowski. Como decía Barbie, soy director general de Asuntos Registrales. Tengo a cargo el registro. Agradecerte, Julieta, quienes estamos en el mundo de los derechos humanos y particularmente con la visión de género. Sabemos el gran trabajo que hace ELA y que sin duda son una de las organizaciones que más innovación y que más herramientas está generando para la promoción de los derechos. Así que es un honor estar compartiendo con vos este taller. Por supuesto, agradecerle al Instituto Superior de la Carrera. Venimos trabajando ya con ellos hace 6 meses en encuentros mensuales. Hemos ido a distintos ministerios. De parte de ellos salió esta propuesta de hacer este seminario a nivel federal, donde pudiéramos compartir con distintas jurisdicciones cómo venimos trabajando. Ustedes saben que los registros de deudores alimentarios son jurisdicción provincial, es decir, cada provincia o la ciudad autónoma tiene su propio registro. Entonces nosotros tenemos un desafío ahí en cómo articular con otros registros, cómo potenciarnos, cómo sacar buenas ideas y demás. Un poco ese fue el espíritu de este taller. Y después también en la parte final va a estar contando ahí Sole Boggio, que es subsecretaria en Santa Cruz, una experiencia de trabajo en conjunto. Y también agradecerle a Matías, quien es el jefe de gabinete en la subsecretaría de eventos masivos de la policía de la ciudad, del Ministerio de Seguridad. El registro de deudores alimentarios se hizo bastante conocido este año porque estamos en muchos estadios de fútbol, recitales, haciendo muchos operativos, y eso tiene que ver con un trabajo mancomunado que hemos hecho nuestra subsecretaría, con la subsecretaría que lidera Juan Manuel Castrilli, así que también ahí vamos a estar contando esa experiencia. Y por supuesto también está la legisladora Inés Parry, quien es la presidenta de la Comisión de Justicia de la Legislatura de la Ciudad, y el año pasado reformamos la Ley 269. Entonces creemos que esa experiencia puede ser de utilidad para aquellos legisladores o aquellos abogados que estén aquí y estén pensando en alguna posible actualización normativa dentro de su jurisdicción. Más allá de esta información más formal, sí quería un cuadrito, no sé si podemos proyectar la presentación, pero sí me quería tomar 2 minutos para ponerme sentimental, digamos, ¿no? En mi caso tengo la posibilidad de ser funcionario y trabajo y hago lo que me gusta. Entonces me tengo que sentir orgulloso de eso, me tengo que sentir un afortunado, ¿no? Poder vivir de lo que uno hace y poder tener incidencia directa, la posibilidad creo que está buenísimo, y la verdad es que levantarse todos los días sabiendo que uno puede cambiar realidades, creo que es valioso. Y en ese sentido, sí, un poco nosotros iniciamos la gestión ya hace que estamos cerca del segundo año, y sí quería dejarles, porque sé que muchos de los participantes que están acá son funcionarios, entonces compartirles como algunas visiones que hemos tenido, ¿no? Primero, apostar a lo colectivo. De la larga lista que dije recién, ustedes habrán visto que hay distintos organismos públicos y privados, y también hay ONGs, también hay empresas con las que hemos trabajado, que después Adri y David van a contar. Entonces, me parece que lo que tenemos que buscar es cómo mancomunadamente hacernos los esfuerzos y cómo podemos complementarnos. Justamente decía Ela, bueno, nos habían traído en una reunión el índice de crianza. Bueno, tomarlo como algo interesante y constructivo, ¿no? No todo aporte de fuera del gobierno tiene que ser visto negativamente, sino por el contrario. Creo que hay que apostar a la mancomunión, y eso es algo que esta experiencia nos deja. Después también estar atentos a la receptividad en la sociedad. La verdad, todos vemos las redes sociales, el mundo está como complicado, hay muchas tensiones,
Pero yo le digo la verdad, nuestra experiencia, y después Matías lo puede contar, en los estadios de fútbol, en los recitales, más allá de la molestia lógica, de tener que mostrar de nuevo el DNI y demás, es excelente. También acá está Emiliano de Comunicación del Ministerio de Justicia, y la verdad que los comentarios en redes sociales también son muy buenos. Entonces, lo que yo digo es, bueno, tenemos que estar atentos como funcionarios, como políticos, si se quiere, a también la sociedad que nos está demandando. Muchas veces al principio puede ser algo que nos parezca que es antipático, pero realmente la devolución que tenemos de todas las sociedades, la verdad que con los pibes no, ¿no? Como que hay un límite que no queremos cruzar y un poco el registro yo creo que viene a dar un poco de respuesta a eso. Tercero, la atención al equipo y a la tecnología. Nosotros hemos hecho muchos cambios. Por ejemplo, ahora estamos emitiendo el certificado automáticamente. Entonces pasamos del proceso de 48 horas a 5 minutos. Hoy le podés preguntar al BOTI de la ciudad si alguien está inscripto o no. O sea, todo esto, la tecnología, cómo nos puede favorecer para ser más efectivos. Y por supuesto, la atención al equipo. Yo acá tengo a dos grandes representantes. Una es Debbie, la otra es Adri. Y la verdad digo que si uno no se apoya en los que nos rodean y nos complementamos, no sirve porque acá no hay salvadores, no hay líderes mesiánicos, lo que hay es gente que labura y que cree en lo que hace y creo que tenemos que de vuelta ir todos juntos hacia eso. Y finalmente el impacto comunicacional, creo que tenemos que todos, hay veces muchas cosas que yo veo acá en gobiernos que son buenísimas pero no le llega a la gente. Entonces, ¿cómo logramos cuando hacemos una política pública llegar a la gente? Y con esto para cerrar, hoy en el registro de deudores alimentarios de la ciudad tenemos solo 12.000 inscriptos. Entonces yo cuando escucho los números que dice Julieta, ¿no? De la gran cantidad de deudores alimentarios que hay, me pregunto por qué no están llegando al registro de deudores alimentarios. Evidentemente hay una historia de ineficacia o de desconocimiento que talleres como estos buscan paliar, ¿sí? Pero también tiene que ver con el impacto que no logramos tener en el debate público. Entonces creo que como funcionarios tenemos que lograr llevar estos temas a las agendas, porque sin duda son agendas positivas, constructivas y que esperemos sean para una Argentina mejor. Sin mucho más, le doy pie a mi colaboradora y gran amiga Débora Albori Telias. Pedimos disculpas porque la presentación le faltaba el primer apellido, así que Debbie. Tomo la palabra y además les digo una cosa. La presentación dice mi segundo nombre que siempre lo oculto porque no me gusta. Es Ruth. Bueno, así que bueno, ahora todos vamos a hablar que me llamo Ruth. Vamos a hablar con quien corresponde entonces. Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto poder participar de este encuentro. Les cuento también que soy correntina y que a mí me encanta todo lo que concierne a nivel nacional, porque Dios no atiende solamente acá en la ciudad de Buenos Aires, así que celebro la oportunidad de poder estar vinculados con el resto del país de esta forma. Bueno, yo voy a tratar de esquematizar el tema que nos convoca hoy, que son los alimentos, de una forma lo más clara posible y haciendo hincapié por ahí algunos conceptos que se pierden en el común denominador de la gente. Bueno, en primer lugar sabemos o partimos de la base que la prestación alimentaria tiene un fundamento y este fundamento está ligado a la solidaridad que se desprenden de los vínculos familiares, que tan es así que hasta tiene rango constitucional porque conforma lo que es la dignidad humana. Y esto fue receptado por nuestro Código Civil y Comercial. Cuando aludimos al concepto de prestación alimentaria, que es el deber alimentario, o sea, que es la prestación alimentaria, nos vamos a referir a toda obligación que tiene una persona que va de la mano de todo derecho que tiene otra de poder recibir esta prestación. Es decir,
Hay alguien que debe y alguien que tiene el derecho a recibirlo. Entonces, esta prestación económica que vincula a estas dos personas, al alimentante y al alimentado, va a tener características diferentes según cuál fuese la fuente que dé origen a esta prestación alimentaria, porque el contenido de la prestación alimentaria varía según la fuente que la origina. Cuando me refiero a la fuente, podemos esquematizarlo de la siguiente forma. Por un lado, una fuente es la ley. Otra fuente es el contrato y otra fuente la disposición testamentaria. Dentro de lo que es la ley, tenemos 3 institutos que originan esta obligación. Por un lado, la responsabilidad parental. Por otro lado, el matrimonio. Y por otro lado, el parentesco. Es decir, que la ley determina la prestación alimentaria fundándose en un vínculo familiar. Con esto, según el instituto del que se trate, la extensión y el contenido de la prestación alimentaria va a variar, porque como bien saben ustedes, no es lo mismo la prestación alimentaria que se debe en el marco de la responsabilidad parental que la prestación alimentaria que se debe en el marco del parentesco. ¿Y por qué digo esto? Porque la responsabilidad parental es el deber y el derecho que tienen todos los padres o madres sobre sus hijos menores, ¿sí? Por lo tanto, estos alimentos se van a deber en función de las necesidades del hijo y de la condición y fortuna de los padres. Situación que no opera para el resto de los supuestos que mencioné, en donde la condición y fortuna no se considerará a la hora de poder fijar esta cuota alimentaria. Dentro de lo que es la responsabilidad parental, ustedes saben que los alimentos son debidos hasta los 21 años o hasta los 25 de manera excepcional en el caso de que el hijo estudiara. Entonces, excepcionalmente, el legislador ha pretendido proteger este desarrollo y esta formación o preparación de este hijo para su profesión u oficio. Y de esta forma es que se extiende excepcionalmente a los 25 años en caso de corresponder. Pero a priori entonces tenemos una franja que va desde los 18 a los 21, en donde ustedes dirán, bueno, pero a los 18 años ya ser mayor de edad y por lo tanto, ¿por qué continúa la prestación alimentaria? La prestación alimentaria continúa hasta los 21 por más que se sea mayor de edad. Sí, la mayoría de edad se adquiere a los 18, pero sin embargo la prestación alimentaria, la ley prevé que es hasta los 21, en el caso que estamos mencionando que tiene que ver con la responsabilidad parental. ¿Y qué es lo que yo debo tener en cuenta al momento de fijarla? En realidad, cuando una persona reclama en representación de su hijo una cuota alimentaria, basta con que pruebe que es el hijo del demandado, es decir, que acredite que con la partida de nacimiento, que es el hijo de la persona a quien está demandando. Entonces, por el solo hecho de ser hijo, se deben alimentos. Ahora, los padres tienen la obligación de mantener el mismo nivel de vida, es decir, ese nivel de vida debe ir de la mano de la condición y fortuna que ellos poseen para poder asistirlo. Entonces, desde este lugar, ¿qué es lo que merecería como elemento de prueba? Voy a tener que probar
el estado de familia que indico, como así también voy a tener que probar cuáles son las necesidades que tengo como hijo para poder reclamar. ¿Cuál es la extensión? La extensión va a estar dada tanto, o sea, ¿cuáles son los rubros que voy a tener que atender? Voy a tener que atender la vivienda, la vestimenta, la educación, la salud, el esparcimiento, ¿sí? Estos son los rubros en los que me debo centrar para efectuar mi reclamo. Obviamente que también pueden existir otros gastos extraordinarios que al momento en donde efectúo el reclamo no lo pude determinar porque no existían, ¿sí? Ahora voy a volver sobre eso. A su vez, como yo les decía, dentro de lo que es la responsabilidad parental, o sea, es un instituto que es fuente de la obligación alimentaria, también lo es el matrimonio. En el matrimonio también se deben alimentos y por tanto este alimento va en cabeza del cónyuge, ¿sí? Este derecho a reclamar alimentos va en cabeza de aquel que es cónyuge. Esto significa que los alimentos van a poder ser reclamados durante el matrimonio y aún así, y les aclaro otra cosa, el hecho que estén separados de hecho habilita también a la posibilidad de reclamar los alimentos, ¿sí? Y por otro lado, también se van a fijar, en caso de corresponder, alimentos con posterioridad al divorcio. Obviamente que en este caso los alimentos se restringen, no son tan amplios como aquellos que determinamos al momento de evaluar la condición y fortuna de los padres. ¿Por qué? Porque en el caso del matrimonio quedan reducidos a los de toda necesidad, a los alimentos necesarios para la subsistencia, en donde la carga de la prueba va a tener que ver no solamente con acreditar el vínculo, sino también con probar que no tengo medios para poder proporcionármelos por mí misma. Y la otra subfuente dentro de la ley son los alimentos derivados del parentesco. Y cuando pensamos en los parientes, nos podemos encontrar con los parientes por consanguinidad, los parientes por afinidad, por adopción, por las técnicas. Y acá voy a poner especial énfasis. ¿Por qué? Porque la gente a veces piensa que los únicos alimentos que se pueden inscribir en el registro son los alimentos que se deben a los hijos. Y no es así. Cualquier otro alimento emanado de cualquier fuente, o sea, ya sea la fuente legal, por un convenio, por una disposición testamentaria, en la medida en que no sea cumplida, va a poder inscribirse en el registro de deudores alimentarios. ¿En quién podría pensar yo cuando hablo en un alimento derivado del parentesco? Puedo pensar, por ejemplo, en los alimentos que deben los hijos que ya son adultos a sus padres, a los adultos mayores. Puedo pensar también, por ejemplo, en un alimento que debe el abuelo a su nieto. Puedo pensar en un alimento que pueda deber voy a hacer un paréntesis. Yo retomo lo que dije antes en el sentido de que cuando hablé del parentesco por afinidad, el parentesco por afinidad tiene que ver con todos los parientes que tiene mi cónyuge. Si todos los parientes de mi cónyuge son parientes afines para mí. Entonces yo puedo reclamar alimentos, la obligación alimentaria se da hasta la línea recta en primer grado, ¿sí?
con lo cual estarían comprendidos yernos, nueras, suegros, el marido de mi cónyuge, la mujer de mi cónyuge. Entonces, incluso yo puedo reclamar alimentos en ese sentido a esas personas. Bueno, la otra fuente que da lugar a la prestación alimentaria es el convenio. Es decir, que las partes pueden ponerse de acuerdo a través de un contrato y celebrar o determinar el monto de la prestación alimentaria, el modo de actualización para evitar a futuro distintas modificaciones de esa cuota alimentaria, y todo aquello que estimen necesario corresponder en ese instrumento. Por otro lado, les había dicho que otra fuente es la disposición testamentaria. La disposición testamentaria tiene que ver con la voluntad del testador, es decir, una persona que realiza un testamento y en el testamento dispone un legado de alimentos, ¿sí? Entonces, yo puedo prever hacia el futuro la asignación de una prestación alimentaria en un testamento. Y esto, la verdad es que es poco usado, pero sepan ustedes que existe esta posibilidad. Por otro lado, nos encontramos con los alimentos. Es decir, los alimentos pueden ser de dos tipos. Los alimentos provisorios o los alimentos definitivos. Los alimentos provisorios tienen que ver con esos alimentos que se fijan de inicio para que el alimentante no tenga que sufrir todo el proceso, el alimentado no tenga que sufrir todo el proceso judicial a la espera del resultado de una sentencia. Entonces, el juez es como una especie de medida cautelar, va a fijar una cuota provisoria para que durante la sustanciación del juicio el alimentante ya pueda empezar a abonarla hasta que dicte la sentencia. El alimento definitivo tiene que ver con este alimento definitivo, lo dice, digamos, es relativo, porque siempre que cambien las circunstancias se va a poder revisar el monto de la cuota, y en ese caso el juez, con las probanzas que tenga en el expediente, va a determinar el monto de esta cuota alimentaria, de esta prestación alimentaria, que puede ser fijada tanto en especie como en una suma de dinero, o puede ser fijada también de forma mixta. Por ejemplo, si yo digo en especie, el hecho de decir que se hace cargo de la medicina prepaga más una suma de dinero, qué sé yo, 400.000 pesos de forma mensual, estoy pensando en un sistema mixto. Si no sería solo una suma de dinero y si no serían determinados rubros o gastos a cargo del alimentante. Por otro lado, vamos a pensar en que esta sentencia va a contemplar los alimentos ordinarios, es decir, aquellos que van de la mano de los gastos comunes, cotidianos, asiduos que tenga el alimentado. A diferencia de los extraordinarios, que son aquellos que va a tener que cubrir frente a circunstancias que no pudieron ser previstas al momento de su fijación. No me voy a referir a la prestación que realiza, es decir, cuando hablamos de la responsabilidad parental, tenemos que saber que el cuidado personal compartido puede ser fijado bajo la modalidad indistinta
o bajo la modalidad alternada. Y esto tiene que ver con el tiempo en que cada uno de los progenitores permanece o se hace cargo de las tareas de cuidado de su hijo. Por tanto, cuando la residencia habitual se encuentra en el domicilio de la madre, esto va de la mano de la prestación o el valor que se le da al tiempo, este valor económico que le da el legislador al tiempo que la madre invierte en cuidar a su hijo, forma parte también de los alimentos que debe como progenitora o como progenitor si está al cuidado del padre. Por último, tenemos que saber que existen numerosas herramientas que el legislador pone al alcance del alimentado a los fines de poder resguardar su cuota alimentaria. Y es así, tanto interés tiene el legislador en proteger a este ser más vulnerable, que ha pensado en la inscripción en el registro de deudores alimentarios, en la posibilidad de trabar embargo, en la posibilidad de iniciar una denuncia o de formular una denuncia en sede penal por incumplimiento de una obligación alimentaria, la privación de la responsabilidad parental, la declaración de indignidad cuando no presto o no cumplo con esta prestación. Y por último, sepan ustedes también que la cuota alimentaria, cuando no es abonada en tiempo y forma, es pasible, o sea, yo puedo iniciar un juicio de ejecución de alimentos, ¿sí? Cuando procedo a iniciar este juicio de ejecución de alimentos, para que proceda, se debe incumplir con la prestación alimentaria al menos 2 cuotas de manera consecutiva o de manera alternada dentro de un periodo de año calendario. Este pedido de inscripción, o sea, una vez que se inicia la ejecución, por supuesto que se procede con el juicio de ejecución, pero va a llegar esta inscripción al registro con una orden judicial del juez que ordene al registro la inscripción de este deudor alimentario, una vez probado que este deudor no ha cumplido efectivamente como lo denuncia el actor o la actora. Por otra parte, y como para finalizar, me gustaría hacer una referencia también a la responsabilidad solidaria que tiene el empleador frente a esta prestación alimentaria, cuando el juez ordena que la suma de dinero debe ser retenida, el sueldo que cobra el empleador, que cobra el alimentante, perdón, en caso que el empleador no cumpla con esta retención, va a ser solidariamente responsable por esa cuota alimentaria. Bueno, obviamente traté de sintetizar o de esquematizar el tema, más que nada, sin ahondar en cada uno de los puntos, pero cualquiera que tuviera alguna duda, o algún comentario que yo pueda evacuar, estoy dispuesta para hacerlo. Gracias. Gracias, Debbie. Bueno, si te parece, pasamos con Adri y vamos juntando después, Barbie, las preguntas como para el final. Vi que había varios comentarios, así que después recogemos todos y lo hacemos. Ok. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Adriana Romero. Estoy actualmente en la subgerencia del registro.
Y bueno, en principio les agradezco a todos los que están del otro lado. La verdad que bueno, este es un espacio particular, interesante y bueno, como vienen mencionando el resto de los que vienen interviniendo, un poco la idea de este espacio también es difundirlo y conocerlo. La verdad que me gustaría arrancar en principio con un caso puntual y específico y después voy a tratar de ser lo más breve posible porque entiendo los tiempos. Y más que nada como para darle el puntapié al inicio del desarrollo de la parte de lo que es el marco teórico, por decirlo de alguna manera, que bueno, me está invitando, convocando a darlo. La realidad es que estos espacios que estamos generando los iniciamos desde el año pasado. Bueno, como mencionó también Agus, nosotros estamos en la gestión desde enero, creo desde el año pasado más o menos, y a partir de que se fueron generando estos espacios de intervención, de participación, de difusión principalmente, lo que nos encontramos me parece es como con una buena respuesta en términos generales de la sociedad en su conjunto y del resto de los colaboradores y funcionarios que estamos, con los que nos vamos encontrando. La verdad que bueno, este espacio se disfruta un poco y bueno, de cierta manera también lo que hacemos, el intento por lo menos, bueno, yo voy a hablar un poco desde mi lugar, es darlo a conocer porque la verdad que a veces me sorprende un poco bueno, que instrumentos de estas características no sean tan reconocidos como tal. Nos ha llegado en más de una oportunidad situaciones de que no saben por ahí cómo, no saben que existe el registro, que bueno, eso es algo que hay que seguir ajustando, ¿no? Y por otro lado, que cuando existe es, bueno, ¿cómo es el proceso? Y el proceso, digamos que en términos generales no es dificultoso, ¿sí? Bueno, las herramientas si bien están, los instrumentos están, hay que seguir dándole más lugar dentro de la agenda, como mencionó Agus, porque me parece que son como para legitimar un poco las situaciones y para darle trascendencia. Como bien comentó también, la idea del registro y de estos espacios de difusión es eso, darle reconocimiento que ameritan, y me parece que por lo menos este lugar o el registro en sí mismo, el registro de los deudores alimentarios, tiene como no sé, la garantía, por decirlo de alguna manera, de juntar y unificar en conjunto a la sociedad. Así que me parece que eso es destacable. Bueno, por un lado yo lo que voy a marcar, voy a rescatar son cómo se origina el registro. El registro está bajo dos leyes, por decirlo de una manera, o de una ley. El marco normativo es, por un lado, la ley de 1999, que es la 269, ¿sí? El registro como tal en la ciudad de Buenos Aires existió a partir de la sanción, que fue en 1999, que la ciudad es ejemplo del registro porque fue la primera que salió a sancionar esta ley, y el año pasado, en el marco de los 25 años, se modificó esta ley bajo la ley número 6771, ¿sí? O sea, fue como un trabajo mancomunado en conjunto, en el que se buscó ajustar un poquito más, modificar y generar un poco más de realidad o darle un poco más de sentido o de trascendencia a este registro. En ese marco, el objetivo o los objetivos puntuales del registro como tal, la idea que tiene es coaccionar a los deudores, ¿sí? Funciona como mencionaba hace un momento, que busca proteger los derechos de los más vulnerables, ¿sí? O sea, es como un instrumento que trata de amparar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, también de las mujeres y de las personas mayores, ¿sí? Está también reglamentado bajo el decreto reglamentario 230, y los ejes prioritarios puntualmente son eso, los derechos de los niños, niñas y adolescentes. ¿Sí? También quiero dejar en claro que las inscripciones y los levantamientos son únicamente realizados por el Poder Judicial. ¿Qué quiero decir eso? Que nosotros, como tal, como funcionarios, no es que establecemos
cuándo o en qué momento hacemos la inscripción o los levantamientos, ¿sí? Eso sí o sí estrictamente tiene que pasar por el Poder Judicial. Nosotros necesitamos el oficio que establezca la inscripción o el levantamiento como tal de esa persona que queda dentro del registro por no cumplimentar con los derechos alimentarios, ¿sí? Entonces, en ese sentido, sí, me parece también a destacar y dejar en claro que tanto los levantamientos como las inscripciones tienen que ser parte del Poder Judicial, y ahí es donde está un poco la articulación entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Me parece que, bueno, que esto, si bien hoy por hoy tiene, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, tiene un poquito más de entidad, sería interesante que no funcione en todas las provincias de la misma manera, después lo voy a mencionar. Pero la idea es eso, que se fortalezca, empoderarlo al registro y empoderarlo en conjunto entre el resto de todos los poderes, ¿sí? Como para darle entidad, porque no hay una normativa que establezca digo, una normativa en términos institucionales, ¿sí? En el Ejecutivo no es que hay una normativa que diga, bueno, tienen que hacer un levantamiento o la inscripción de tal o cual persona. No, eso no funciona así, funciona solo vía oficio judicial, ¿sí? Bueno, en ese sentido, un poco y como mencionamos anteriormente, el registro como tal es de la ciudad de Buenos Aires. Nosotros tenemos convenios con otras provincias, pero lo que es puntualmente con la ciudad de Buenos Aires, hay determinadas sanciones para las personas que están inscritas en el registro de deudores alimentarios, ¿sí? Por un lado, podemos tener en cuenta o mencionar que hay restricciones de tipo financieras y comerciales, en donde se establece que no podrán tener tarjetas de crédito, tampoco abrir cuentas corrientes, tampoco renovar o solicitar créditos. Esto es para lo que es el Banco Ciudad, ¿sí? Eso me interesa dejarlo detallado, no es para bancos privados, es Banco Ciudad puntual específicamente porque es el banco estatal, ¿sí? Tampoco se podrán inscribir en el registro de los proveedores de lo que es del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y también tendrán restricciones de tipo notarial, ¿sí? Por otro lado, en cuanto a restricciones laborales y profesionales, tampoco podrán participar de concursos y o ser designados en cargos judiciales, y tampoco podrán postularse a cargos públicos. En caso de que se designe como un funcionario jerárquico en personal de planta permanente o transitorio o contratado, lo que en este caso tiene que hacer la Dirección de Recursos Humanos es notificar al juez que está interviniendo en la causa, ¿sí? A su vez, otras sanciones que podemos detallar para los inscritos en el registro de deudores alimentarios están vinculadas a permisos y habilitaciones, ¿sí? Que, o sea, en este caso no se le podrán otorgar habilitaciones, concesiones, permisos o licencias, salvo que sea la profesional, ¿sí? Y tampoco podrán sacar la licencia de conducir, también salvo la profesional, ¿sí? Y por otro lado, por último, otra de las restricciones, o dos restricciones que podríamos agregar, una son de índole política y la otra podemos mencionarla como más de índole social. Por un lado, que no pueden ser candidatos, y por otro lado, que no podrán asistir a eventos masivos, ya sea culturales o deportivos. Que en esto, más sobre el final, voy a hacer una mención y me voy a detener un poquito más, dando más ejemplos puntualmente. Pero bueno, eso, la idea es también dar cuenta de que se trabaja en conjunto, que se busca darle fortalecimiento y darle más visibilidad a esta política pública, puntualmente desde lo que es de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Ahora lo que vamos a ir avanzando es con lo que es lo que mencionaba en su momento Agus. Por un lado, las formas de solicitar el certificado. Nosotros hoy por hoy tenemos distintas bocas de expendio del certificado. Tenemos por un lado lo que es de manera presencial, tenemos en dos lugares puntualmente, uno lo que es en el Colegio de Abogados y otro en el Colegio de Escribanos, también por BOTI. Por otro lado, por el correo electrónico de rdan@Buenos Aires, y por último, lo que es la plataforma TAD. Así que la novedad de lo que es esta plataforma es, como mencionó en un principio Agus, que
es nueva, es lo último de lo último en términos de innovación. Antes, bueno, se tenía el certificado de otra manera. Hoy por hoy, bueno, ahora acá estamos viendo los pasos de la plataforma para solicitar el certificado. Llega en 5 minutos al mail y se puede solicitar desde cualquier lugar, ¿sí? No es estrictamente, tiene que ser para ciudadanos que viven acá en la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Bueno, ahí estamos viendo cómo son los pasos de la plataforma. Y por último, lo que vamos a ver es cómo sería la emisión del certificado de deudores alimentarios, ¿sí? Por otro lado, también vamos a nombrar lo que es el programa de responsabilidad alimentaria, que es un programa que lo lanzamos bueno, el año pasado, que es también en esto que mencionaba, ay, me olvidé el nombre de la chica de ELA, perdón, Juli, perdóname Juli. Como mencionaba Juli, también, o sea, esto de trabajar articuladamente y en conjunto, bueno, la idea es eso, que a partir de este programa, todas las asociaciones, todas las ONG puedan también conveniar, adherirse a este programa, porque así posibilita o genera un poco más de apertura del registro como tal. La idea de que tiene el convenio o la adhesión a este programa es que lo que se hace es un relevamiento de la planta de cada uno de los organismos de trabajo de sus trabajadores, ¿sí? Como para también detectar, identificar, a ver si hay deudores o no dentro de su planta. Esos son algunos de las empresas que hoy por hoy conveniaron y firmaron esta adhesión al programa de responsabilidad alimentaria. Y bueno, acá, hoy como mencioné hace un momentito, una de las restricciones era puntualmente el ingreso o el acceso tanto a eventos culturales como a eventos deportivos. Bueno, estos son un poco los números que se están manejando, se vienen haciendo en conjunto con Ministerio de Seguridad, nosotros somos el Ministerio de Justicia, esta articulación de manera mancomunada, ¿para qué? Para identificar y hacer el trabajo que estableció la ley a partir de la modificación del año pasado, de, bueno, a ver cuántos deudores queda, quién es deudor y quién no es deudor, y poder cumplimentar con la ley establecida, y esos son algunos de los casos que fuimos recopilando durante todo el año pasado y parte de lo que es este año, y ahora seguimos avanzando en distintas actividades, distintos recitales, en estadios de fútbol y demás. Eso es todo y muchísimas gracias por mi parte. Muchas gracias, Adri. Ahí con Bárbara estábamos hablando y ella después se está recopilando las preguntas y sobre el final vamos a hacer todas. Pero bueno, tenemos 3 invitados de lujo, así que no queríamos demorar mucho más esa parte. Vamos a arrancar con Matías Valdés Dufau. Matías es, como dijimos antes, el jefe de gabinete de la subsecretaría de eventos de seguridad en eventos masivos y deportivos del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Venimos trabajando muy fuerte con ellos desde marzo en esto que cerraba Adri de estadios y recitales, y además hoy tiene partido River Palmeiras, seguramente haya algún hincha de River acá, así que ahora Matías va a exponer y después se va a ir para la cancha de River, así que te damos prioridad a vos, Matías. Gracias por estar. Bueno, muy buenas tardes con todos. Agradecer la invitación. Yo estoy en representación de Juan Manuel Castriles, subsecretario de Seguridad en Eventos Masivos y Deportivos, a quienes colaboro un poco en la coordinación y como jefe de gabinete, como dijo Agustín, y agradeciendo también la invitación, felicitando a los organizadores y a todos los panelistas esta oportunidad también de capacitarnos, ¿no? De poner sobre la mesa cosas que suceden y cómo suceden y cómo esto que estamos queriendo cambiar una realidad que nos afecta a todos, que me afectó a mí también desde niño. Soy hijo de padres divorciados, conozco esta historia en carne propia, así que nadie me la tiene que contar. O sea, digamos, las implicancias que tienen en la formación del ser humano a temprana edad, cuando digamos, la cuota alimentaria no es pasada a tiempo y las consecuencias relacionales
y en el desarrollo que eso puede llegar a tener, muchas veces se transforman en circunstancias que a uno lo marcan, ¿no? Pero bueno, estamos acá para hablar de propuestas. Nosotros trabajamos articuladamente con el Ministerio de Justicia en esta área. Lo que hacemos nosotros, si me permiten compartir un segundito. Bueno, nosotros les voy a contar un poquito a lo que nos dedicamos y lo que hacemos. También hay que entender, ¿no es cierto?, el abanico de posibilidades que esto presenta en cuanto, tomando la posta de la última diapositiva de quien me antecedió en la presentación, en la palabra. Nosotros, en la ciudad de Buenos Aires, tiene un récord mundial, que es la ciudad que más estadios de fútbol tiene en todo el mundo, tiene 18 estadios. Es sede también de numerosos eventos a nivel nacional, regional e internacional. Nosotros nos ocupamos justamente de lo que se refiere a la planificación de los operativos de seguridad y monitoreamos la ejecución de los mismos en eventos masivos, ya sean futbolísticos, otros deportes que no sean fútbol, masivos, desde digamos, desde un recital, desde una fiesta electrónica y demás. Solo para dar un pantallazo del abanico de posibilidades que se presenta con este trabajo progresivo que hemos venido haciendo de manera articulada con estas áreas del Ministerio de Justicia. ¿No? En lo que va del año, nosotros tenemos una estadística semanal actualizada en aforo de público. En lo que va del año tenemos 3,5 millones de personas en septiembre, ¿no? En 268 partidos, con 68.000 policías contratados. Seguimos las contravenciones, la gente que tiene impedimento. Nosotros somos autoridad de aplicación de la ley, la 5847, que es el régimen integral para seguridad en el fútbol, y las personas que cometen un delito, una contravención en ocasión de un espectáculo de fútbol, se toma una resolución preventiva para impedir que accedan por un periodo de tiempo determinado. En la realidad, desde que aplicamos, este es el control que se denomina tribuna segura, es una línea de control, ¿sí? De control que se llama en términos de seguridad control poblacional, ¿sí? Este control poblacional se le pide al ciudadano que se identifique ante una autoridad policial, ante un cadete de policía o ante un agente de prevención, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Esa identificación obviamente corre por un sistema, ese sistema trabaja online, es una base de datos que está actualizada permanentemente e indica verde o rojo, ¿no? Verde pasa, rojo no pasa, X, ¿qué pasó? Y después hay una segunda línea que se incorpora. En lo que es tribuna segura se identifica a todos y cada uno de los asistentes. Le hace un River en un día normal, son hoy, por ejemplo, ¿no? Que juega contra Palmeiras, son unos 70 y pico mil, pongamos para redondear, 80.000 asistentes. Hay 80.000 personas que son identificadas, controladas y pasadas por el sistema, ¿no? Y de eso se generan, a su vez, en contravenciones y delitos, cientos de actas, ¿no es cierto?, por partido que se tienen que procesar a nivel Ministerio Público y a nivel nosotros como autoridad de aplicación. Esta primera línea de control después está seguida por una segunda línea de control, que es justamente el registro de deudores alimentarios morosos, ¿sí? Que claro, hay que entender también que esto insume una cuestión de recursos humanos temporales. Nosotros articuladamente estamos trabajando ahora para que poder unificar, ¿no es cierto?, que las bases de datos de deudores morosos y la de fútbol, no sea, se pueda consultar desde un mismo dispositivo, que hasta ahora, por unas cuestiones también técnicas, configuraciones de seguridad propia, no era factible, pero estamos trabajando en eso. Quiero decir porque a veces, desde el punto de vista normativo, ¿no?, legislativo, hasta de política pública, las cosas pueden estar muy bien planteadas, pero después nos encontramos con situaciones de operatividad, ¿no? Y esa operatividad implica recursos humanos, y recursos humanos que hay que decirlo, por ahí aquellos que están participando y no conocen cómo se elabora esto, es el organizador el que paga el servicio que se le brinda de seguridad. El organizador es el club de fútbol, el organizador es una productora que viene con una propuesta para llevar a cabo un recital, ocupar el espacio público en tales o cuales horas para que la gente ingrese. Entonces, en ese servicio que se le brinda, ¿no es cierto?, están estas instancias de control. Entonces, la idea, yo estimo que es seguir profundizando y trabajando, brindando la mejor de las implementaciones, ¿no es cierto?, para que el cuello de botella no sea lo tecnológico, para que el cuello de botella no sea lo técnico, poder implementar a cabalidad
¿Por qué? Porque la Ciudad de Buenos Aires también marca una tendencia a nivel nacional en muchos aspectos en esta temática, me refiero en particular. Damos, por ejemplo, pues, quizás que en otras jurisdicciones no sé, se puede entrar con estado de ebriedad a un evento masivo, acá no se puede. Que quizás no controlan si tiene impedimento, acá se controla. Que los micros que en los cuales son trasladados los hinchas no necesariamente se verifica si están en condiciones, si el chofer, no sé, tiene si en la BTV la licencia, acá se controla. Y acá también se controla esto, que es una herramienta, como se dijo. Me gustaría decir, es una herramienta para compeler, pero también para generar conciencia. Yo veo y me dedico a observar la labor que realiza Agustín, el equipo Agustín, Hernán también, que está muy presente, ¿no es cierto?, el subsecretario, y felicitarlos porque no solamente lo que se hace es verificar la identidad de las personas y dialogar con ellas en los casos que dé positivo y bueno, y hacer cumplir, ¿no es cierto?, la manda judicial, sino que hay mucho trabajo de concientización, hay mucho trabajo de panfleto, hay mucho trabajo de visualización de la labor y esto genera una conciencia que en el inconsciente colectivo, por así decirlo, va propiciando, esperemos, un cambio cultural, ¿no? Un cambio cultural a que el incumplimiento deje de no tener una sanción social, ¿no es cierto? El incumplimiento de la manda del deber de asistencia, en este caso con la cuota alimentaria, que sea una cuestión que también implique a otros estamentos de la sociedad y en particular es dable destacar que para nosotros, a su vez, desde el área de seguridad, el hecho que esta herramienta, digamos, articule dentro de lo que nosotros entendemos que es el gran paraguas de Buenos Aires, eventos seguros, nos colabora también para elevar el índice, la percepción de seguridad que se tiene, de tranquilidad que se tiene por parte de los asistentes y concurrentes a un evento masivo, ya sea futbolístico o masivo de concierto. Así que nuevamente felicitarlos por la iniciativa, dejar expresa constancia de la felicitación del señor subsecretario, a quien represento en este acto, y por sobre todas las cosas, seguir a disposición y articulando para que esto nos permita a todos, en alguna medida, formar parte de la solución a un problema social que si no se ataca, si individualmente, si legal y judicialmente no se puede dar solución, entre todos podamos a través del compeler y hacer tomar conciencia, como sociedad, estar todos los días un poquito mejor. Muchas gracias. Gracias, Mati. Sé que estás apurado, pero hay un comentario que me gustaría hacerte del público, para si puedes contar en un minutito, ¿cómo es el trabajo respecto a los barra bravas? A ver, nosotros nos regimos por un régimen legal, voy a dejar de compartir. Nosotros nos regimos por un régimen legal, como se decía antes, cada jurisdicción, o sea, la seguridad es una entidad no delegada a la nación, ¿no? Entonces, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con estatus equiparable a provincia, tiene su propia policía y su propio sistema integral de seguridad. Dentro de ese sistema integral hay un régimen específico que se refiere a el tratamiento de espectáculos futbolísticos. Decimos esto por las diferentes problemáticas que se habían venido dando en la historia del fútbol argentino y que todavía se dan fuera del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, no así en la Ciudad de Buenos Aires. Esta base de datos nosotros la conformamos a partir de resoluciones administrativas, de las cuales, digamos, nosotros somos autoridad de aplicación, la ley la 5847, establece una serie de contravenciones y delitos que se entienden que son disvaliosos o peligrosos o que elevan, digamos, las posibilidades de ocurrencia de hechos de violencia en un estadio. Entonces, lo que nosotros analizamos es el hecho, la contravención, ¿no es cierto?, que ocurre, por ejemplo, en River hoy van a venir, no sé, 200, 300, 500, dependiendo actas, y hay dentro de la propia ley hay una situación, digamos, como por así decirlo, tarifada, ¿no es cierto?, que las leves, las graves y las muy graves, entonces hay algunas que tienen sanciones sanciones no tienen impedimento de 3 meses, de 6 meses y más. Doy un ejemplo, Barra Bravas en particular, que esto afectó la
la opinión pública y hemos estado trabajando muy de cerca. Situación, partido All Boys Atlanta, ¿no es cierto? Hace unos meses se hace un flash mob, ¿no? O sea, una suerte de digamos, de demostración, ¿no es cierto?, fuera del estadio, con banderas haciendo alusión, ¿no es cierto?, de tinte antisemita, hay que decirlo, ¿no es cierto?, con algo que se mal entendía o mal como parte del folclore, un folclore, ¿no es cierto?, que hace de la violencia un elemento de comunicación y que esto es la violencia simbólica, de la violencia en términos religiosos, ¿no es cierto?, en cuestión de nacionalidad, que nosotros hace muchísimos años que trabajamos con esto, ya hace más de 20 años, venimos combatiendo. Entonces lo que se hizo así, ahí se identificó a los referentes de la barra que estaban ahí, que ingresaron al estadio, ¿no es cierto? Y que pueden haber tenido participación. Nosotros no condenamos a esa gente, pero entendemos que de alguna manera, inmediata o mediatamente, esa gente ha tenido participación, así sea ideológica, ha puesto recursos a disposición de que esto sucediera y se les impide de forma preventiva, ¿sí?, por el máximo de tiempo que permite la ley en ciudad, que son 4 años. Entonces tenemos una nómina, por ejemplo, de 17 barras de All Boys, tenemos toda la primera línea, gran parte de la segunda y parte de la tercera y cuarta línea de All Boys que están impedidos de ingresar, y así como pasa en el tema del registro, esto si bien es propio de cada jurisdicción, pero por adhesión, ¿no es cierto?, a un sistema federal, este impedimento que se decide por acto administrativo de la subsecretaría en esta jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es válido, es aplicable, así vayan a Santiago del Estero, así vayan a Santa Fe o vayan a Córdoba. En el caso que, por ejemplo, All Boys jugase a un torneo internacional, nosotros estamos en comunicación permanente con autoridades de otros de los países vecinos, como estamos también con la gente de Brasil, que justamente tenemos la nómina de las personas que están impedidas del Palmeiras a ingresar a River hoy, y esto se va a verificar y se va a implementar, ¿no es cierto? Entonces, la seguridad es una construcción colectiva, la seguridad integral es una labor articulada y mancomunada, la seguridad integral trabaja mucho sobre la disuasión y prevención, ¿no es cierto? Y es por sobre todas las cosas una labor de alianzas público-privadas, ¿no es cierto? Que en aras de construir, ¿no es cierto?, una sociedad libre de violencia, se entiende que las situaciones donde se dan espacios para que por el efecto de masas la individualidad se diluya en el colectivo y eso dé lugar a manifestaciones que uno individualmente no haría, no obstante lo cual hay que atacar en eso. Por eso, por diferentes herramientas, estamos trabajando, y una de esas herramientas de Buenos Aires Eventos Seguros, para nosotros, fundamental, uno de los pilares con los que contamos es con el registro de deudores alimentarios y morosos. Gracias. Gracias, Mati. Te liberamos y te vemos en un ratito ahí por Núñez. Muchas gracias, muy amable. Bueno, pasamos ahora a Soledad Boggio, quien es subsecretaria en el gobierno de Santa Cruz. Venimos trabajando con ellas. El año pasado firmamos un convenio de trabajo conjunto que ha sido muy productivo, y también con ella estamos trabajando porque vamos a hacer un encuentro nacional ahora en noviembre. Así que, Sole, bienvenida y gracias por estar con nosotros. No, por favor, desde ya muy agradecida. Buenas tardes a todos. Agradecida por esta invitación y obviamente por el trabajo mancomunado, articulado y en clave que venimos desarrollando en pos de los derechos de los niños y niñas. Agradecer al subsecretario de Registro y Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos, a Hernán Nagenson, y también obviamente al director general de Asuntos Registrales, a vos, Agustín, como doctor y magíster que está hoy a cargo de estas misiones y funciones en CABA. Represento actualmente, como bien dijo Agustín, a la provincia de Santa Cruz. Mi nombre es Soledad Boggio y me desempeño desde el 10 de diciembre del año 2023 como subsecretaria de Gobierno y Asuntos Registrales. Desde esta subsecretaría, como para que tengan, digamos, una dimensión,
dependen 270 agentes registrales y manejamos todos los registros públicos de la provincia de Santa Cruz. Esto genera mayor facilidad a la hora de los controles, es por eso que quiero mencionar cuáles son los registros que dependen de esta subsecretaría. Dependen todos los registros civiles y capacidad de las personas, el registro de guarda con fines adoptivos, el registro de deudores alimentarios, el registro de la propiedad inmueble de Santa Cruz, el registro de personas violentas, el registro de notarios, el registro de el otorgamiento de las pensiones Honorio Ortega a nuestros veteranos de Guerra de Malvinas y el registro de marcas y señales. Nosotros en Santa Cruz somos apenas 337.000 habitantes, distribuidos en 243.000 kilómetros cuadrados. Quiere decir que nuestra provincia tiene menos de 1,4 habitantes por kilómetro cuadrado. Y estamos ubicados a casi 3.000 kilómetros de Cava. Somos históricamente una provincia receptiva de migración interna, colocándonos siempre entre el primero y segundo lugar a nivel país. Por ello, la consolidación de una base de datos que contenga los deudores alimentarios morosos de otras jurisdicciones del país nos está brindando desde hace más de un año, luego de la firma del convenio, la posibilidad de no permitir más o minimizar en la mayor medida posible que se evadan las responsabilidades alimentarias moviéndose de una jurisdicción o provincia a otra. Haber rubricado el convenio con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y provincias como Tierra del Fuego y Neuquén nos ha permitido robustecer de manera significativa nuestro compromiso provincial a la hora de proteger a nuestros niños o niñas y también adolescentes. Todos los convenios ya en el caso de Santa Cruz fueron rubricados como corresponde y se logró acceder a esta base o esta nómina que mencionaba Agustín, que para nosotros es sumamente robusta porque hablamos de más de 12.000 deudores, sumamente robusta por esto que comentaba al principio, que tiene que ver con la pequeña población quizás que nosotros tenemos en relación a otras provincias de la Argentina. En el año 2014 tuve la oportunidad de conducir esta misma cartera. En aquel momento creamos el primer registro digital para la emisión de certificados y se necesitaba en aquel entonces de la firma hológrafa de los funcionarios que así, digamos, lo pudieran rubricar. Entonces, en aquel momento lo que fuimos haciendo fue firmar convenios con todas las municipalidades de Santa Cruz, con todas las comisiones de fomento, en donde fuimos instaurando en aquel entonces firmas auxiliares a lo largo y ancho de la provincia para poder emitir esos certificados. Intentamos generar como una red en el año 2014 y creo yo que funcionó muy bien. Pero luego de 11 años que vuelvo a tener la oportunidad de ocupar este mismo cargo, continúan con el mismo sistema de emisión de certificados. Por lo que hace un año, junto, digamos, a los funcionarios de la Subsecretaría de Informática de la provincia, pusimos en funcionamiento un nuevo sistema que permite que el vecino pueda emitir desde cualquier ordenador, su celular, el certificado al instante y es validado a través de un código QR. No obstante esto, igualmente continuamos con la emisión tradicional para aquellos vecinos y vecinas de Santa Cruz que prefieran, digamos, recurrir a este método. Por lo tanto, se siguen emitiendo de manera tradicional igual en todas las municipalidades, en todas las comisiones de fomento y en todos los registros civiles, porque el hecho de tener a cargo también los registros civiles y capacidad de las personas dentro de la misma subsecretaría nos da esa posibilidad.
Por año, actualmente la provincia de Santa Cruz está emitiendo, según nuestros registros, más de 70.000 certificados. Pero el objetivo es emitir más porque a mayores restricciones sabemos que vamos a generar mayor emisión de certificados y como buena estadística que soy, apuntamos a eso. Trimestralmente, más allá de esto, nos encontramos, tal lo indica nuestra ley provincial, remitiendo al boletín oficial el listado de deudores inscriptos en la provincia para su publicación. Es decir, de manera trimestral, Santa Cruz publica en su boletín oficial la nómina de los deudores. La provincia no tiene por qué resguardar la identidad de quienes no pagan. Esta provincia cuenta con algunos fallos destacados. Uno que quisiera comentar fue el del juez Andrade, que ordenó la inscripción de un hombre en el registro de deudores alimentarios provincial y la prohibición de salir de la jurisdicción de Río Gallegos, oficiando a Jefatura de Policía, Migraciones, Policía Federal Argentina y Policía Aeronáutica Nacional. También ordenó que le suspendan la licencia de conducir en forma permanente hasta tanto cumpla con el pago de la cuota alimentaria fijada. Estimo yo que esto tendrá que ver también con la cercanía que nosotros tenemos acá en el sur con los pasos fronterizos hacia Chile y que es, digamos, muy frecuente y habitual que los habitantes de acá se muevan, digamos, al país vecino para realizar compras. Santa Cruz, recién escuchaba que Cava fue pionera en la ley de deudores alimentarios en el año 99. Santa Cruz tuvo su ley provincial en el año 2006, es allí donde se crea el registro. Esta ley también fue debidamente reglamentada por un decreto del Ejecutivo, pero luego de casi 20 años no se modificó más. Esto nos obliga a tomar cartas en el asunto, como bien lo hizo Cava. No pagar la cuota alimentaria significa la vulneración de los derechos, y no solo de los niños, sino, como decían hoy, de quienes tienen el cuidado de ellos. Por ello hemos presentado desde esta subsecretaría un proyecto de modificación de la ley de la provincia con nuevos mecanismos adicionales que desalienten el incumplimiento. Entre ellos, y para ser breve, no podrán los deudores ser titulares de créditos bancarios o hipotecarios en entidades bancarias donde el Estado provincial tenga participación, salvo que tenga como finalidad el cumplimiento de la obligación. Básicamente esto se reduce en nuestro caso al Banco Santa Cruz, que tiene participación del 49% de las acciones del gobierno del Ejecutivo provincial. Serán deudores luego de no cumplir con el pago de 2 cuotas consecutivas o 3 alternadas. Esto estaba siendo 3 y 5 respectivamente. También se busca incorporar al registro por orden judicial a los responsables de pago de la obligación cuando incumplan las retenciones o depósitos. No se autorizará el ingreso a casinos, bingos u otras apuestas legalmente habilitadas. Vamos a impedir el ingreso a eventos masivos pagos, por ejemplo, los organizados por la Asociación de Corredores de Turismo Carretera. Esto es porque acá es muy frecuente todo lo que tiene que ver con carreras automovilísticas. Buscamos bloquear las franquicias fiscales de compras en zona franca. En Santa Cruz tenemos zonas francas, hoy representa un gasto para cada uno de nosotros habilitado por mes de $600, y por eso la ley buscaría poder bloquear esta franquicia a los deudores. De la misma manera, en zonas francas hoy lo que se busca es incorporar el bloqueo para adquirir automóviles, la compra de automóviles. Vamos a incorporar, que no lo tenemos hasta ahora, una tasa en dinero que deberán abonar a la Agencia Santacruceña de Ingresos Públicos para ser dados de baja del registro. Intentaremos que los deudores no puedan actuar como proveedores, contratistas ni prestadores del Estado provincial. No se concederán tampoco beneficios estatales para eventos culturales, deportivos o recreativos a los deudores alimentarios. Vamos a impedir que se realicen, también por estar bajo la injerencia de la subsecretaría,
cambios de titularidad de marcas y señales del ganado. No se podrán inscribir en el registro de guarda, que también depende de esta subsecretaría, con fines adoptivos en el ámbito de toda la provincia. El trabajo articulado que venimos desarrollando, ya no solo hacia adentro, sino hacia afuera de la provincia de Santa Cruz, estoy convencida como integrante de este gobierno que va a generar mayor protección a nuestras infancias. Y desde lo personal, más allá de ser subsecretaria de gobierno, hoy soy mamá de una médica recién recibida de la UBA, de 25 años, que logró en gran parte este capital académico por luchar y percibir sus derechos alimentarios. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Sole. Como hablamos, nos vamos a estar viendo próximamente y muchas gracias por el apoyo y la verdad que sin duda el trabajo que has liderado ahí en Santa Cruz está mostrando sus frutos. Así que muchas gracias. Y justo el puntapié final que dabas nos viene bárbaro para la última expositora, porque es quien lideró todo el proceso de reforma de ley de deudores alimentarios. Tiene un gran hito que es la ley de deudores alimentarios, estuvo durante 25 años sin reformas y Inés Parry, quien además de ser legisladora de la ciudad, es la presidenta de la Comisión de Justicia. Cuando empezamos esta gestión nos juntamos y dijimos vamos por esto en marzo, finalmente en noviembre, diciembre lo logramos, así que le pedimos a Inés si podía estar hoy con todos ustedes para contar la experiencia desde el legislativo, y me parece, Sole, que lo que vos contabas está bueno, porque bueno, justamente ustedes están en ese proceso ahora de reforma de ley y capaz les puede servir la experiencia de Inés liderando la Comisión de Justicia. Así que, Inés, gracias por acompañarnos. Agradezco la invitación y también la presentación, Agustín. Es un placer estar con ustedes hoy acá. Escuché parte de las intervenciones y efectivamente en la ciudad de Buenos Aires fue el distrito pionero en tener el registro de deudores alimentarios hace 25 años y también hacía 25 años que no tenía modificaciones. Así que uno de los primeros proyectos que presenté como legisladora era, bueno, rever el registro tal cual estaba funcionando, también producto de haber tenido alguna conversación con quien fue en ese momento el director del registro, Nicolás de Stefano, quien también fue quien nos proveyó parte de las modificaciones y el estudio pormenorizado de, bueno, el cotejo, ¿no? de todos los registros y lo bien que venían funcionando algunos registros que fueron posteriores en la Argentina y las buenas experiencias que tuvieron. Así que producto de eso nos pusimos manos a la obra, elaboramos un nuevo proyecto y tuvimos varios intentos infructuosos de tratarlo durante los 2 primeros años de gestión, y vale decirse con la gestión anterior del Ejecutivo, porque no podíamos lograr entablar un canal con el Ejecutivo que nos permitiera entender que era necesaria la actualización del registro. Así que fue que los proyectos de ley acá en la Ciudad de Buenos Aires tienen una validación de 1 año, lo volvimos a presentar, pero ya con el cambio de gestión. Y entre el cambio de gestión y también una estrategia parlamentaria diferente, logramos, entrar en que el Ejecutivo ya en este Ejecutivo, también con la gestión de Agustín, en donde fue el compromiso de, y dale, vamos para adelante, a ver cómo nos va. Y en el medio, entre la labor que hicieron desde la Secretaría y también desde la dirección del registro de deudores en la Ciudad de Buenos Aires, consustanciando al Ejecutivo y diciéndoles por qué era importante la modificación y también lo virtuoso que sería para la gestión, logramos destrabar en el Ejecutivo. Y claro, todavía no teníamos una mayoría parlamentaria, así que les pedimos y fuimos trabajando en términos de incidencia parlamentaria que otros legisladores también presentaran proyectos para, si no eran integrales del registro, por partes,
para efectivamente lograr tener esos acuerdos y que la ley saliera y fuera votada. Esa fue la estrategia que nos dimos, que funcionó, pero también tuvimos algunos bemoles y algunos debates en temas puntuales. Vale decir que a mí me parece, a la luz de cómo viene funcionando, la articulación con el sistema de tribunas seguras y que efectivamente cuando está disparado el dispositivo, que se machee también y que se busque a los deudores alimentarios, da la oportunidad de reivindicar como hito de gestión permanente y darle visibilidad a un tema, como bien mencionaron, que es complejo de darle visibilidad. Así que eso nos dejó muy contentos, pero también con un cambio de visión de entender que lo prioritario que queremos de esos deudores es que paguen. Entonces, pero lo hago corto, aprovecho que ahora tengo buena señal. Les decía que el cambio de cosmovisión era invitar a los deudores, encontrar a los deudores, invitarlos a pagar, y para eso se hicieron también modificaciones en torno de que la comunicación con los juzgados sea muchísimo más ágil, que el propio certificado que se emite, esto ya lo había hecho el Ejecutivo, pero fue como validar estas cuestiones de buena gestión y de volver a revisar una política pública que cuando es por ley es muchísimo más dura y más difícil de que en función de las prioridades que tenga un gobierno u otro pueda avanzar o retroceder. A mí eso es lo que me parece que es más relevante. No es habitual que políticas públicas de estas características tengan tal robustez en términos administrativas, pero bueno, eso fue lo que logramos volver a hacer, con una experiencia que creo que en el próximo encuentro que tengan a nivel nacional van a tener mucho para poder intercambiar en términos de buenas prácticas. Muchas gracias, Ine. Encuentro al que por supuesto vas a estar más que invitada también a compartir esta experiencia. Genial. Bueno, siendo las 7 de la tarde, la verdad que agradecerles a todos ustedes porque ha sido un encuentro, una jornada larga, profunda, donde creo como que hemos visto distintos aspectos. Así que por supuesto a Gabriela del Instituto la invitamos para el cierre. Muchas gracias a todos los que están participando de estas buenas prácticas. Esperamos, felicitaciones a Agustín, a los participantes, gracias a todos. Y esperamos que se pueda replicar esto en las distintas jurisdicciones de nuestro país, siempre en favor de los derechos del niño y los adolescentes. Muchas gracias por acompañarnos y nos seguimos viendo en los próximos seminarios y buenas prácticas.